Un policía y su fiel perro patrullaban los bosques neblinosos de Raven Ridge cuando se toparon con un escalofriante mensaje clavado en un abedul. Una nota desgastada decía: regresen o desaparezcan también. La mayoría habría huido, pero pocas horas después, el policía resbaló en una cresta oculta y perdió el conocimiento, solo, vulnerable y expuesto a una creciente tormenta de nieve. ¿Qué sucedió después? Su perro, herido y exhausto, no se apartó de su lado. A pesar del viento, la escarcha y el silencio aullante, el perro montó guardia, negándose a que la naturaleza se apoderara de su compañero. Lo que descubrieron allí, bajo la nieve, el silencio y las capas de secretos enterrados, desentrañaría un misterio olvidado hacía mucho tiempo y les devolvería la fe en algo más profundo que las palabras, la lealtad silenciosa entre el hombre y el perro. Pero antes de empezar, dime, si tu perro pudiera protegerte de cualquier cosa en este mundo, ¿qué sería? Deja tu respuesta en los comentarios. El viento susurraba entre los imponentes pinos de Raven Ridge, Oregón, un pueblo remoto aferrado al límite de un extenso bosque nacional. Era principios de noviembre, y las primeras señales del invierno se asomaban desde las montañas. La niebla se espesaba con cada hora, extendiéndose sobre el suelo del bosque como un aliento sobre el cristal. Acá no te pido permiso, dijo. Y yo solo te aviso que estoy en la unidad 2UE. Sin esperar respuesta, Rachel cruzó el garaje, agarró una mochila, su equipo de nieve y las llaves del camión de rescate. En cuestión de minutos, sus faros atravesaban la tormenta. Las cadenas de las ruedas tintineaban al ritmo de su corazón. La noche había caído profunda e implacable. El viento silbaba entre los árboles, y el hielo se agrietaba bajo su propio peso. En el barranco, Ethan permanecía inconsciente, con el rostro pálido bajo la nieve, pero su cuerpo estaba más cálido de lo debido porque la sombra no se había movido. El perro seguía pegado a él, protegiendo del frío tanto como un ser vivo podía. En un momento dado, una rama se quebró arriba. Las orejas de Sombra se crisparon. Kyum se incorporó levemente, con el pelo erizado, y emitió un gruñido sordo en la oscuridad. Pero no surgió ninguna amenaza, solo el viento, solo el frío incesante. Se recostó y apoyó la cabeza en el pecho de Ethan. Esperaría lo que fuera necesario. El sol apenas había salido por encima de las crestas cubiertas de escarcha, proyectando una pálida luz ámbar sobre el tranquilo pueblo, donde el departamento de policía local compartía su deteriorado edificio con el parque de bomberos y la oficina del secretario municipal. El aire olía a humo de leña y a algo más antiguo, tierra húmeda y pinos impregnado de un silencio gélido. La mañana caía lentamente sobre los barrancos de Raven Ridge. La tormenta había pasado durante la noche, dejando el bosque cubierto de un silencio blanco. La nieve pesaba sobre cada rama, y el cielo, de un gris azulado apagado, parecía contener la respiración. Los únicos sonidos eran el crujido de las ramas congeladas y el lejano crujido de las botas contra el hielo. Rachel Keller agarró con fuerza el volante del camión de rescate, con los nudillos pálidos bajo los guantes. Escudriñaba los árboles cubiertos de escarcha en busca de cualquier señal de movimiento. El movimiento asoltió señal de movimiento. El camino era apenas transitable, reducido a estrechos senderos a través de la nieve hasta las rodillas. Sus limpiaparabrisas hacían clic rítmicamente, apartando las ráfagas de nieve a medida que se acercaba a la base del sendero 12. En el asiento del copiloto iba Cal Reyes, un técnico de emergencias médicas junior, recién transferido de un pueblo cercano. Cal rondaba los veintitantos, tenía la piel aceitunada y era compacto, con una mata de pelo negro y rizado bajo un gorro de punto. Tenía un rostro amable, pero rara vez hablaba a menos que se le pidiera. Su silencio no era grosería, sino una personalidad afable, moldeada por una familia de 6 hermanos mayores y una infancia dedicada a escuchar más que hablar. Admiraba a Rachel y obedecía cada palabra sin rechistar. «Más adelante», murmuró ella, frenando la camioneta. «Aquí es donde pierdo su último pulso». Cal volvió a revisar el GPS. El agente Ethan Monroe aparcó su patrulla justo al comienzo del sendero de la ruta 12 del servicio forestal. Seguía sin señal de su radio, dijo con voz firme,
pero la placa del collar del perro seguía latiendo. Rachel contuvo la respiración. «Está vivo». Los dos tomaron sus cosas y salieron al viento helado. En el momento en que las botas de Rachel tocaron la nieve, se movió como quien conoce este bosque de memoria. Subieron con paso firme hacia el borde del sendero, donde densos pinos dieron paso a una empinada pendiente. Unos metros más adelante, Rachel se detuvo. Entornó los ojos ante la luz del sol que se filtraba a través de la niebla, y allí en el hueco, vio una sombra que no pertenecía a los árboles. «Oh», se movió Hu. «Cal», susurró, señalando. «Allí», punto ella. Bajaron a toda prisa, deslizándose entre la maleza y las rocas hasta llegar al pie del barranco. Ethan Monroe yacía medio enterrado en la nieve, con el cuerpo inerte e inmóvil, con sangre manchando un lado de su cabeza, ahora con costra y congelada en su cabello. Pero lo más impactante era el perro. El hombre alto y de hombros anchos salió al frío, ajustándose la chaqueta azul marino a su cuerpo atlético. Unas sombras se cernían sobre él, gruñendo bajo y firme, con el cuerpo firme. Sus ojos se clavaron en los de Rachel, con las orejas hacia atrás, sin agresividad, sino protección. El pelaje negro y canela de su lomo estaba cubierto de escarcha, y tenía un rasguño reciente en una pata. Rachel levantó la mano lentamente, con voz suave. Tranquila, sombra. Soy yo, no pasa nada, Ao». El gruñido del perro se suavizó. Sus orejas se pusieron alerta, y un suave gemido reemplazó la advertencia. Retrocedió mientras ella se arrodillaba junto a Ethan, buscando el pulso con los dedos enguantados. «Vivo», dijo. «Frío, pero respirando». Cal se dejó caer junto a ellos y empezó a revisar sus constantes vitales. Rachel extendió la mano para sacar la cámara corporal del chaleco de Ethan, por si acaso había captado algo. «Ayúdenme a levantarlo», dijo. «Tenemos que actuar rápido». 10 minutos después, envolvieron a Ethan en una manta térmica y lo subieron al trineo en la parte trasera del camión de rescate. Shadow permaneció sentado junto a él todo el tiempo, sin apartar la vista de su cuidador. Ethan tenía 35 años, un rostro joven y ajado, guapo, de una forma tranquila y modesta. Llevaba el pelo castaño corto y la mandíbula a menudo marcada por la barba incipiente del último día. Tenía la mirada firme de quien ha vivido la pérdida y ha elegido de alguna manera seguir siendo amable. Para cuando llegaron al centro médico Raven Ridge, un modesto centro de 2 plantas situado cerca de la carretera, Ethan había empezado a despertar. El médico de urgencias, el Dr. Harris Lund, tomó las riendas de inmediato. Un hombre delgado de unos 40 años, con sienes canosas y la eficiencia enérgica de quien ha presenciado demasiados accidentes en la montaña. Se movía con rapidez pero con suavidad. Su voz era tranquila y cortante, como siempre en los casos de trauma. Conmoción cerebral, hipotermia leve, costilla fracturada. «Estaremos en observación durante las próximas 24 horas», le dijo a Rachel. Ella asintió, sujetando con fuerza la cámara corporal recuperada. No fue hasta horas después, mientras Ethan descansaba, que Rachel finalmente conectó la cámara a un terminal en la estación de guardabosques. Avanzó rápidamente entre la estática y la nevada, hasta que la oyó poco después de la medianoche, durante la parte más tranquila de la tormenta. Se oyó un sonido, apagado, distorsionado por la nieve y la distancia. Una voz, débil, pero escalofriantemente clara. «No la entiende». Rachel se quedó paralizada. Desde la muerte de su esposa, Ethan se había entregado al deber, patrullando la naturaleza como un ritual. Repasó el momento, subiendo el volumen. La voz era masculina, profunda. Sin pánico, sin urgencia, solo una declaración tranquila y calculada. «No la entiende». No había contexto, sin continuación, solo nieve, viento y esas 5 palabras. «Tokime». Se le erizó la piel bajo la chaqueta. Alguien había estado cerca esa noche, observando, quizá más. Más tarde esa noche, Rachel entró en la sala de equipos de los Rangers para devolver la cámara corporal. Mientras guardaba el chaleco de Ethan, notó una luz roja parpadeando suavemente en el escáner de pruebas al otro lado de la habitación. Curiosa, se acercó al escritorio y miró la pantalla. El sistema había detectado automáticamente una señal débil de una cámara de rastreo dañada. Una de las antiguas monturas externas ubicadas cerca del Sendero 12,
que se creía inoperante desde hacía tiempo. Tocó el panel y abrió el registro. La última grabación detectada fue hace 3 días. Quedaba un archivo. Insertó una memoria USB y esperó a que se cargara la imagen. Al principio, solo había nieve, ramas y viento, hasta que un breve destello de movimiento apareció en la esquina superior izquierda, una silueta. Luego, con mayor claridad, la figura de una mujer cruzando el borde del sendero. La placa no le había curado el dolor en el pecho, pero le daba un motivo para levantarse cada mañana. De complexión delgada, Hood se echó hacia atrás. Se detuvo y miró por encima del hombro. Incluso en la imagen granulada, Rachel la reconoció. Air Jennings, aún con vida. Rachel parpadeó con fuerza y guardó el archivo en su disco duro. Si la fecha y hora eran correctas, April había pasado a menos de 100 metros de donde Ethan encontró la sangre. Quienquiera que fuera lo que April había estado persiguiendo en ese bosque, alguien la había perseguido. El zumbido constante del equipo médico resonó débilmente en la habitación cuando Ethan Monroe volvió a abrir los ojos. El mundo sobre él era una neblina de tejas del techo del hospital y una tenue luz fluorescente. Un sudor frío se le pegaba al cuello. Intentó incorporarse, pero el dolor le apretaba las costillas como un torno. Respiraba superficialmente. Trabajoso. Sombra yacía acurrucada a los pies de su cama, con los ojos abiertos, alerta. Cuando Ethan se movió, las orejas del perro se movieron y su cola dio un golpe lento y único. Fue suficiente para que Ethan sonriera levemente. Las imágenes parpadeaban tras sus ojos como una película rota. A su lado saltaba Sombra, su compañero canino, un pastor alemán de 5 años con inteligentes ojos ámbar y complexión musculosa. El pelaje de Sombra era negro y canela, más oscuro en la columna vertebral y la cola, y sus movimientos eran precisos, como una criatura que siempre esperaba órdenes. Nieve, oscuridad, los rayos de las linternas atravesando los árboles, el crujido de pasos tras él, y luego las sombras ladrando con furia. Ni un ladrido de advertencia, sino un ladrido de defensa. Ethan se presionó las palmas de las manos contra los ojos y exhaló. No había sido solo una caída, algo que alguien había estado cerca, observando. Miró hacia la puerta justo cuando se abría. La detective Sarah Langley entró con su habitual precisión, silenciosa. Vestía un abrigo largo y oscuro sobre pantalones a medida y un suéter gris. Su cabello rubio platino, como siempre, estaba recogido cuidadosamente detrás de las orejas. Se movía como alguien entrenado para desaparecer entre la multitud, una presencia que se sentía antes de notar. Sarah tenía unos 30 y tantos años, pómulos altos y piel pálida que rara vez sonreía. Exagente de narcóticos de Portland, se había transferido a Raven Ridge tras perder a su compañero en una operación encubierta que salió mal. El dolor no la había amargado, pero sí la había vuelto más aguda. Ethan no hablaba mucho últimamente, pero Sombra era de la familia. Confiaba en los hechos, no en los sentimientos. «Shaw, ¿estás despierto?», dijo con voz fría, pero firme. «¿Cómo está tu cabeza?». Ethan se acomodó en la cama, haciendo una mueca como si alguien la hubiera atravesado con un arado. Sarah acercó una silla y se sentó, escrutándolo con la mirada. «¿Recuerdas algo de la noche que pasó?». «Fragmentos», respondió Ethan. «Resbalé, caí fuerte. Pero antes de eso, oí algo. Pasos detrás de mí. Una linterna». Shadow se puso furioso. «¿Hola?», preguntó con suavidad. Ethan negó con la cabeza. «Demasiado real. No fue solo la caída». Sarah asintió. «Entonces tenemos un problema». Metió la mano en su abrigo y sacó una tableta. «Rachel recuperó tu cámara corporal. Revisé el audio esta mañana». Ella pulsó el botón de reproducción. El pequeño altavoz crepitó con el viento y la estática ambiental. Entonces, nítida como el cristal, se oyó una voz masculina grave. «No la entiende». El perro le había salvado la vida a Ethan una vez durante una redada antidrogas que salió mal en Eugene, y desde entonces habían sido inseparables. A donde Ethan iba, Shadow lo seguía. La mano de Ethan se apretó alrededor de la manta. «Eso no es algo que se diga cuando alguien se resbala en el hielo». «No». Sarah asintió. «Eso es algo que se dice cuando se planea que no regresen». Se inclinó hacia adelante y dejó la tableta sobre la mesa. «Hay más».
Rachel me dio algo ayer. Un archivo recuperado de una vieja cámara de rastreo cerca de tu ruta. Mostraba a April Jennings, aún con vida, con fecha y hora de 3 días antes de tu caída. Ethan se incorporó. Sigue en la zona. O estaba yo, dijo Sarah. Pero aquí está el truco. La señal de esa cámara supuestamente estuvo desconectada durante meses. Griffin, el agente a cargo del acceso de vigilancia, la registró como inactiva. Luego extraje los registros del servidor. Griffin accedió a esa misma señal la noche después de tu accidente. El archivo estaba marcado como corrupto, pero la recuperación muestra que no lo estaba. Ethan echó un vistazo al sendero, un sendero estrecho y rocoso, ahora medio oculto por la niebla. Intentó borrarlo. Sí, confirmó, lo que significa que Griffin oculta los movimientos de April o protege a alguien más. Griffin siempre había sido una figura discreta en el departamento. De unos 40 y pocos años, corpulento y con barba recortada, el tipo de oficial que seguía órdenes y evitaba la confrontación. Rara vez hablaba a menos que le hablaran. Pero en los últimos meses, Sarah había notado un cambio. Se había vuelto más cauteloso, más evasivo. Hubo un tiempo en que ella habría confiado en él. Ese tiempo ya había pasado. Ethan miró a Sombra, quien había levantado la cabeza y observaba a Sarah atentamente. «Oh, no creo en los accidentes, dijo Ethan. «Oh, ya no». Sarah se recostó. Yo tampoco». Llamaron suavemente a la puerta y entró una enfermera. Ellie Barton, de unos 40 años, cabello castaño rojizo recogido en un moño bajo, vestía un uniforme azul y una sonrisa práctica. Llevaba un portapapeles y una bandeja con medicamentos. «Disculpe la interrupción», dijo con suavidad. Hacía una semana, una periodista local llamada April Jennings había desaparecido aquí. Analgésicos y antibióticos. Ethan asintió, esbozando una leve sonrisa. «Gracias, Ellie». Mientras se movía alrededor de la cama, Sarah bajó la voz. «Todavía no he confrontado a Griffin. Necesito más motivos, puntos de presión. Si está involucrado, no se rendirá ante las especulaciones». «Hablaré con él», ofreció Ethan. Sarah negó con la cabeza. «Esto es fuera del tablero por ahora. Asuntos internos hará preguntas cuando esto empiece a rodar. ¿Lo haremos limpio o no lo haremos?». Después de que Ellie se fuera, Sarah se puso de pie. «Necesitas descansar, pero cuando estés lista, quiero todo lo que recuerdes de esa noche. Cada detalle, incluso los que no conoces con certeza». Ethan la miró con ojos firmes. «Empieza con esto. No estaba sola. Y quien quiera que estuviera ahí fuera, no solo me observaba. Estaba esperando a que cayera». Cuando Sarah se giró para irse, Sombra la siguió y se detuvo en el umbral, sus ojos ámbar clavados en ella como un mensaje silencioso. Sarah le devolvió la mirada un instante y asintió. «Lo viste, ¿verdad?». Sombra movió las orejas y regresó junto a Ethan. Les había dicho a sus colegas que estaba trabajando en un reportaje sobre actividades ilegales en los senderos madereros. La habitación volvió a quedar en silencio, pero el silencio ahora parecía pleno, como si algo hubiera despertado. Y en algún lugar, justo al otro lado del límite nevado de Raven Ridge, alguien sabía que su secreto comenzaba a revelarse. 3 días después de ser dado de alta del centro médico Raven Ridge, Ethan Monroe se encontraba una vez más en la cima del Sendero 12. La nieve había comenzado a derretirse bajo el débil sol, convirtiendo gran parte del sendero en lodo helado. Aún le dolían las costillas, apretadas bajo su camiseta térmica, pero avanzaba con la determinación serena y tenaz de quien tiene algo que terminar. Una bufanda azul marino oscuro le rodeaba el cuello, la chaqueta cerrada hasta arriba, una sombra a su lado, el paso del pastor alemán tranquilo y concentrado, su pata curada, ya no apoyaba el suelo. Se habían ido sin permiso. «Nada más. Sin radio, sin equipo de rastreo, sin registro oficial». Sarah le había aconsejado que no lo hiciera, pero tampoco lo había detenido. «No hagas ninguna estupidez», había dicho, entrecerrando sus ojos azules bajo las luces fluorescentes de la estación. «Y si encuentras algo, no te lo guardes para ti». Ethan no tenía intención de hacerlo. Él y Sombra siguieron un sendero tranquilo entre 2 pinares, donde la nieve no se había derretido del todo y las sombras aún se aferraban como niebla. El bosque era más frío allí, silencioso,
pero consciente como un lugar que escucha. Avanzaban lentamente. Ethan, atento a cualquier señal de la roca que recordaba de la caída, sabía que la caída no estaba lejos. Luego desapareció. Sombra, como si también lo sintiera, se detuvo un poco más adelante y olfateó el aire. Luego se desvió del sendero, adentrándose en la maleza con determinación. Ethan lo siguió. Cruzaron una ladera poco profunda y llegaron a un pequeño claro donde los árboles se habían vuelto apenas más claros, dejando al descubierto un gran abedul, con la corteza pálida y descascarada. Allí, clavado en el tronco a la altura de los ojos, había un cuchillo de caza. El metal estaba oxidado, el mango ennegrecido por el tiempo, y bajo la hoja había un trozo de papel rayado arrugado, manchado de agua y rígido. Ethan extendió la mano y lo sacó. La letra era irregular, desigual, como si la hubiera escrito con mano temblorosa o con prisa. Solo 5 palabras. Que iba a ver o desaparecer también mío. Se quedó inmóvil un largo instante, con el papel crujiendo entre sus dedos enguantados. El árbol crujió levemente sobre él. El viento agitaba los pinos, pero no traía el aroma de otros. Solo se movía una sombra, con la postura tensa y la mirada fija en el bosque que se extendía frente a él. April no era una simple persona desaparecida. Era conocida en Raven Ridge por su mente aguda y su intrépida labor periodística. Alguien había dejado este mensaje recientemente, a propósito, y sabían que alguien vendría a buscarlo. Ethan dobló la nota y la guardó en una bolsa sellada para pruebas de su mochila. Miró hacia el sendero. «No vamos a volver atrás», dijo en voz baja. Sombra resopló en señal de acuerdo. Caminaron más profundo por el borde del barranco, desandando el tramo donde Ethan había caído. Examinó cada roca, cada ruta. A mitad del descenso, se detuvo y se arrodilló. Allí, parcialmente oculto bajo un parche de agujas de pino mojadas, estaba el borde de una mancha de sangre en la corteza de un tronco caído, viejo, pero aún no borrado por la lluvia ni la nieve. No provenía de su herida. Se había secado de forma diferente, más oscura, coagulada antes de la exposición. Extendió la mano y tocó el borde con su guante. Humano. Un segundo cuerpo había estado allí. Sintió una sombra tensarse a su lado y levantó la vista, siguiendo la mirada del perro. Al fondo del claro, encajada entre 2 árboles inclinados, había una pequeña lente rota, la pieza angular de una cámara de rastreo, agrietada y astillada, pero aún sujeta a su soporte oxidado. Alguien la había destruido, pero no la había retirado. Un mensaje más. Este bosque no solo ocultaba el peligro. Con solo 29 años, impactaba con su desenfado, con el cabello castaño rojizo despeinado, generalmente recogido, una complexión delgada y un ingenio mordaz que cautivaba tanto como irritaba. Estaba preparado para ello. Tomó una foto del lugar y marcó el GPS manualmente en una pequeña libreta. Luego, él y Shadow regresaron. Al llegar de nuevo al final del sendero, el teléfono de Ethan vibró. Una sola línea de señal. Había llegado un solo correo electrónico, con fecha y hora de hace 6 días, enviado desde la dirección cifrada de April Jennings. El asunto era Raven Ridge. Ethan lo abrió. El cuerpo del mensaje era breve. Una frase enviada a las 3:07 a.m. Encontré lo que han enterrado aquí, y no son solo cuerpos. No había archivos adjuntos, ni imágenes, ni GPS, solo silencio. Ethan permaneció inmóvil, el peso de esas palabras presionando su pecho con más fuerza que el dolor en sus costillas. Ahí la había encontrado algo antes de desaparecer. Y ahora, alguien quería que cualquiera que la siguiera desapareciera también. Esa noche, de vuelta en el pequeño apartamento sobre el garaje de la estación, se había ganado enemigos, como la mayoría de los buenos reporteros. Había solicitado todas las comunicaciones al editor de April en Portland, con el pretexto de trabajar en el caso de una persona desaparecida. La mayoría eran plazos, propuestas de artículos y ediciones, pero una, marcada y fechada justo antes de su desaparición, llamó la atención de Sarah. Ethan conoce el terreno. Si pasa algo, sigue la línea entre el barranco y el bosque de abedules. Están moviendo algo por ahí, y no es legal. Sarah subrayó la frase y se recostó, recorriendo con los dedos la cicatriz sobre la clavícula, un recuerdo de Portland del que nunca hablaba.
Había visto lo que hacía la gente cuando se sentía amenazada. Había visto a buenos oficiales desaparecer amparándose en accidentes. Su teléfono vibró. Un mensaje. Ethan, encontramos una nota. Alguien nos advierte que no vayamos. Oh. April sabía algo que no debía. Sarah se levantó, cogió su abrigo y apagó la lámpara. Raven Ridge había guardado sus secretos demasiado tiempo. La mañana siguiente trajo poca calidez a Raven Ridge. La niebla se aferraba al suelo del bosque, y la escarcha de la noche anterior brillaba como cristales polvoreados sobre las agujas de pino caídas. El bosque se tragó el sonido mientras Ethan y Shadow entraban, sus botas crujiendo la escarcha. El plan era sencillo: buscar indicios de Abril, detectar cualquier nueva perturbación y regresar antes de que llegara la tormenta. Ethan apenas había dormido. Estaba sentado en el portón trasero de su camioneta, bebiendo café tibio de un termo abollado, con la mirada fija en los árboles como si estos pudieran hablar. Sombra caminaba cerca, con el hocico pegado al suelo, zigzagueando entre arbustos húmedos y ramas congeladas. Algo no cuadraba en su comportamiento. No era agitación exactamente, sino determinación. Volvía una y otra vez al mismo matorral cerca del barranco. Y luego miraba a Ethan, con la cola rígida y las orejas alerta. Ethan dejó el termo a un lado y se levantó. «Oka, de acuerdo, amigo. Enséñame». Sombra se adentró en el bosque, no con su habitual paso a zancadas, sino con pasos cuidadosos y pausados. Ethan lo siguió. Avanzaron entre la maleza unos 60 metros antes de que Sombra se detuviera cerca de un nudoso árbol de piel. Sus raíces sobresalían como garras de la base de una colina cubierta de musgo. Bajo esas raíces, medio oculto en una grieta, había algo chamuscado y metálico. Ethan se arrodilló. «Qué buen chico ea», susurró. Lo liberó. El Servicio Meteorológico Nacional había emitido una alerta. La nieve caía rápidamente de las cascadas. Una cámara de rastreo carbonizada por un borde, con plástico derretido fundiéndose con la corteza. Claramente había sido expuesta a una llama directa, pero de alguna manera la carcasa interna permanecía intacta. La ranura de la tarjeta de memoria parpadeaba con una luz roja tenue bajo la tierra. Sombra estaba de pie junto a él, mirando no a la cámara, sino al bosque que había detrás. Ethan se guardó el dispositivo en el bolsillo y se levantó. «Eco, vamos a revisar esto». De vuelta en la estación, Ethan evitó la terminal central, y en su lugar, usó una vieja computadora portátil que guardaba en un cajón cerrado con llave. Era una costumbre cautelosa que cada vez parecía más acertada dados los recientes acontecimientos. Insertó la tarjeta de memoria en el puerto lateral y contuvo la respiración. Funcionó. Aunque gran parte de la grabación estaba corrupta, un clip permaneció intacto. La vista de la cámara estaba parcialmente oscurecida por las ramas, pero el audio era sorprendentemente nítido. La escena comenzaba con el borde de un sendero con fecha y hora de hace 2 semanas. 2 figuras aparecieron. Una era, sin lugar a dudas, el oficial Griffin, con camisa de franela oscura, gorra de béisbol y botas gruesas. Ethan ya lo sentía en la baja presión atmosférica, en el leve dolor en el hombro donde la bala lo había rozado hacía 3 años. A unos 800 metros, Sombra se quedó paralizado. Estaba de espaldas a la cámara. El otro era un hombre que Ethan no reconoció, de unos 40 y tantos años, alto y fibroso, con chaqueta de cazador y guantes. Su rostro estaba oculto bajo la sombra de una capucha, pero su voz al hablar era clara. «Mantén las líneas abiertas y tu chica no desaparecerá. Ese es el trato», respondió Griffin. Su voz se volvió más baja. «Esto tiene que terminar pronto». «Todavía no», dijo el encapuchado. Luego sacó un fajo de billetes de su abrigo y se lo puso a Griffin en la mano. La transmisión se cortó. Ethan se recostó, con el corazón latiéndole con fuerza. Lo rebobinó 2 veces para asegurarse. La evidencia era innegable. Griffin estaba comprometido, y April probablemente había descubierto lo mismo. Tal vez incluso había captado este intercambio en tiempo real antes de desaparecer. Al otro lado de la ciudad, Rachel Keller cerró la puerta de su pequeño apartamento y se ajustó bien la chaqueta. No había dormido desde que regresó del sendero hacía días. Tenía las orejas erguidas, la cola rígida y el hocico crispado.
Algo la había estado carcomiendo los nervios. Una presencia, una sensación, como si alguien estuviera siempre medio paso detrás de ella, fuera de su alcance. Tiró las llaves en el cuenco cerca de la puerta y se quitó los guantes. En la encimera de la cocina, su teléfono vibró con un nuevo mensaje. El número estaba bloqueado. Sus dedos vacilaron. Entonces, lo abrió. «Ok, deja de buscarla, Rachel, o serás la próxima en desaparecer». Y yo. Se quedó sin aliento. Sin nombre, sin puntuación, solo una advertencia contundente. Se quedó mirando la pantalla un buen rato, con el peso de las palabras oprimiendo su garganta como una mano. Rachel no era de las que se asustaban fácilmente. Había rescatado cuerpos de inundaciones repentinas, se había repelido en zonas de avalanchas y se había enfrentado a más de un puma furioso. Pero esto se sentía diferente. No era una amenaza de la naturaleza, sino algo calculado y frío. Miró hacia la ventana. La cortina se balanceó ligeramente, como si alguien acabara de pasar. Apagó el teléfono y corrió las persianas. Ethan se detuvo a su lado, con la mano apoyada instintivamente en su arma. «¿Qué pasa, muchacho?», murmuró. Luego buscó su radio de emergencia y sintonizó el canal 9. El que solo usaban Ethan y Sarah. «Oh, carachella, Monroe», dijo en voz baja. «Tenemos un problema, Más tarde esa noche, Ethan se encontró con Sarah en el almacén detrás de la estación. El aire olía a polvo y aceite. Los archivos llenaban los estantes y una bombilla colgaba del techo. Reprodujo el vídeo de la tarjeta de memoria. Al terminar, el rostro de Sarah era indescifrable, pero sus dedos se flexionaron lentamente a los costados, una rara señal de ira contenida. «Ese hombre», dijo Ethan. «El contacto de Griffin», dijo algo sobre mantener las líneas abiertas. «No se trata solo de dinero. Se trata de control, de influencia». Sarah asintió. «Están moviendo algo por ese bosque, y Griffin les ayuda a evitar que los detecten». Hizo una pausa. Ese hombre encapuchado. Lo había visto antes en un boletín sobre tráfico de fauna silvestre de Montana. Sombra se desvió del sendero, ladrando una vez, con fuerza y control. Se llama Colton Drew, conocido por trabajar con exmilitares. Desconectado, sin rastro digital. Si está aquí, no se trata solo de caza furtiva. Es algo más grave. Ethan miró fijamente el monitor. April estaba al tanto. Y ahora intentan borrar hasta la última migaja que dejó. Sarah se giró hacia él con la mirada fija. Y ahora saben que seguimos su rastro. La nieve había regresado a Raven Ridge como un fantasma vengativo. Densas ráfagas azotaban las copas de los árboles y el viento aullaba entre las heladas hondonadas del bosque. La tormenta había llegado más rápido de lo esperado, densa, furiosa e implacable. Sin embargo, allí estaban, adentrándose en el bosque, siguiendo algo más oscuro que el clima. Ethan Monroe avanzaba agachado por la ladera, con el rifle colgado a la espalda y la nieve adherida a su chaqueta. Sombra trotaba a su lado, con los músculos tensos y las fosas nasales dilatadas, moviéndose con la concentración silenciosa de un depredador. Justo delante, Rachel Keller hizo una señal con 2 dedos antes de desaparecer entre la espesura. Los 3 llevaban más de 1 hora rastreando la señal. Ethan lo siguió, avanzando entre la maleza, hasta que Sombra se detuvo junto a una rama baja de un pino. Allí, colgando a la altura de los hombros, había algo rojo, marrón y quebradizo. Un débil pitido parpadeante de una baliza de emergencia enterrada en un viejo transmisor de guardabosques. La última huella digital de April Jennings. El aliento de Ethan se formaba en pequeñas nubes. ¿A qué distancia? La voz de Rachel llegó por la radio, crepitante. 50 yardas. Una vieja cabaña de servicio. Sin calefacción ni luz. Una fuente de calor dentro, quizá 2. Ethan asintió. Las sombras también percibían algo. Movimiento. La cabaña apareció a la vista. Un antiguo puesto de guardabosques abandonado casi una década antes, cuando el servicio forestal desvió sus operaciones. Medio enterrado en la nieve, con el techo hundiéndose bajo el hielo. Parecía que se derrumbaría con un estornudo, pero las luces parpadeaban débilmente en el interior, improvisadas, conectadas a un generador. Sombra gruñó por lo bajo. Ethan se arrodilló y susurró.
Dentro de la cabaña, un hombre corpulento, de hombros anchos, con una parca estilo militar, armado, resonaba a salir a fumar. Sangre. Sangre seca incrustada en el borde de la corteza, adherida a las agujas de pino rotas. Rachel giró a la izquierda, desapareciendo entre las sombras. Ethan se deslizó a la derecha. La sombra lo siguió agachado, en silencio. Entonces, algo cambió en el viento. Un crujido demasiado cerca. Ethan se giró y vio a un hombre con camuflaje invernal emergiendo de detrás de una pila de troncos. Levantó el rifle, pero antes de que el hombre pudiera apuntar, Sombra se abalanzó. El pastor alemán lo golpeó en el pecho, tirándolo hacia atrás a la nieve con un gruñido. El rifle se le escapó de las manos. El hombre gritó cuando Sombra le mordió profundamente el antebrazo, sujetándolo. Ethan entró corriendo, le dio un rodillazo en el pecho al atacante y le ató las muñecas con unas correas. El hombre se retorcía, con el rostro contraído por el dolor. Tenía unos 40 años, piel pálida, rasgos angulosos y tatuajes parcialmente ocultos bajo las mangas, de estilo militar pero no oficial. Ethan le arrancó el gorro. ¿Cuántos dentro? Ni idea. Susurró. Rotan. Solo la estoy cuidando. Sombra olfateó y luego miró a Ethan, con las orejas ligeramente hacia atrás. El oficial se agachó para examinarlo. El corazón de Ethan dio un vuelco. ¿April? El silencio del hombre fue suficiente. La voz de Rachel llegó por la radio. 2 más dentro, uno paseándose, otro desplomado en la trastienda. Adelante. 3, respondió Ethan. Al contar, la puerta se abrió de golpe. Ethan y Rachel irrumpieron con las armas desenfundadas. El primer hombre que entró intentó sacar una pistola, pero se quedó paralizado cuando Sombra cargó con los dientes al descubierto. El segundo hombre, delgado, de pelo grasiento, de unos 25 años, levantó las manos rápidamente y se apoyó contra la pared. La habitación apestaba a sudor, gasolina y sangre. Rachel vio una puerta destartalada en la parte trasera. Se acercó y le dio una patada firme. Allí, desplomada contra la pared, estaba April Jennings. Estaba delgada, demasiado delgada. Tenía las mejillas hundidas, los labios agrietados. No era fresco, probablemente de unos días, pero lo suficientemente reciente como para coincidir con la cronología, y lo suficientemente alto como para sugerir que alguien más alto que April había estado allí o se había caído con fuerza. A Ethan se le revolvió el estómago. Un largo corte le recorría desde la ceja izquierda hasta la mandíbula. Su chaqueta estaba rota, con la manga ensangrentada, y respiraba con dificultad. Pero sus ojos, salvajes, verdes, desafiantes, se clavaron al instante en Rachel. «Oye», susurró Rachel acercándose a toda prisa. «Te tenemos». La voz de April se quebró. «Tardaste bastante». Ethan se acercó por detrás, y por un instante se quedó sin aliento. Hacía meses que no veía a April, desde su último desacuerdo sobre la legitimidad de sus pistas sobre la tala ilegal. Pero ahora, la frontera entre el trabajo policial y la amistad se difuminaba. April esbozó una débil sonrisa. «Sigue confiando en el sistema», dijo Monroe. Ethan no respondió. Metió la mano en su chaqueta, sacó una manta térmica y la envolvió sobre los hombros. «Estás a salvo ahora». Arrastraron a los hombres de la marea afuera, a la nieve, lejos del calor del generador. Rachel llamó a Sarah desde el crucero y confirmaron que había refuerzos en ruta. Mientras la tormenta rugía a su alrededor, Ethan y April se sentaron bajo el alero cubierto detrás de la cabaña, resguardados del viento. No era otro excursionista que se desviaba del sendero. Algo había pasado. Shadow descansaba cerca, con la cabeza en pausa, la mirada fija entre los árboles como un centinela. April temblaba incluso con la manta. «Tenías razón», murmuró. «Sobre Griffin, sobre el contrabando». Ethan la miró. «¿Sabías para quién trabajaban?» April asintió. «No los encontré por casualidad, Ethan. Seguí el rastro del dinero, rastreé las ventas de terrenos, la seguridad privada, y todo apuntaba al mismo nombre». Hizo una pausa, entrecerrando los ojos. «Raymond Blake». A Ethan se le heló la respiración. «Raymond Blake», repitió. «Ex coordinador táctico federal, Tom Peso Cas, tu antiguo jefe». Fue como un puñetazo en el esternón. Blake,
Otrora comandante de campo condecorado, ahora retirado. El hombre que autorizó el ascenso de Ethan tras su primer rescate. El que se jubiló anticipadamente, justo antes de que 2 Rangers fueran encontrados muertos en circunstancias sospechosas hace 3 años. ¿Está seguro? Tomó fotos, marcó la ubicación del GPS y tiró suavemente del cuello de Shadow. «Volvemos», dijo con tristeza. La voz de April sonó firme. Vi su nombre en las órdenes de compra de la organización sin fines de lucro falsa que financió los caminos de acceso. Él está detrás de todo. Todo este bosque es una fachada. Y Griffin ni siquiera es el mayor peón. Ethan miró fijamente los árboles mientras la tormenta arreciaba. De repente, el bosque se sintió más frío. Mucho más frío. La tormenta había pasado. Un pálido sol invernal colgaba abajo sobre las crestas, proyectando una luz dorada sobre los árboles congelados y los bancos de nieve derretidos. Raven Ridge, tan a menudo sepultada por el silencio y la sospecha, por fin volvía a respirar. El pueblo se movía con más lentitud. El peso del miedo se había aliviado, pero no se había olvidado. Demasiadas sombras se habían colado por sus bosques como para ser borradas de la noche a la mañana. Dentro del modesto juzgado del condado, se hizo el silencio mientras el juez leía los cargos en voz alta. Ethan Monroe permanecía al fondo de la sala, con la chaqueta de su uniforme cuidadosamente doblada sobre un brazo. Observó a Raymond Blake, quien fuera su oficial al mando, de pie junto a la mesa de la defensa, con el rostro inexpresivo, pero la mirada vacía de resignación. Se acerca una tormenta. El canoso brillo de las sienes de Blake ya no le daba dignidad. Lo hacía parecer agotado, esquelético. Griffin estaba de pie junto a él, cabizbajo, el hombre en el que una vez confió reducido a una advertencia de miedo, codicia y silencio. La sala era pequeña, con paneles de madera y años. Sarah Langley estaba sentada a la izquierda de Ethan, vestida con su habitual blazer gris oscuro y botas negras. No habló. No tenía por qué hacerlo. Había pasado las últimas 2 semanas preparando el caso con brutal precisión, recopilando declaraciones, reconstruyendo la operación de contrabando que había socavado el bosque desde dentro. April Jennings había proporcionado las últimas piezas faltantes, archivos de vídeo, mapas, nombres. Todo había terminado, o al menos la parte que podía escribirse. Afuera del juzgado, April se apoyaba en una columna, con una bufanda enrollada en el cuello magullado. Tenía la mirada cansada, pero clara. No era la misma mujer que habían sacado de aquella cabaña, pero había sobrevivido. Al ver a Ethan, sonrió levemente. «¿No llevabas la placa G?» «Ya no lo llevo puesto», dijo. Al iniciar la caminata de regreso, la niebla se espesó a su alrededor. El aire ahora traía un nuevo aroma, metálico, tenue, como a hierro oxidado y hojas mojadas. ¿Seguro? Ethan miró más allá de ella, hacia las colinas nevadas a lo lejos. «Sí, creo que ya hice lo que vine a hacer». Metió la mano en su abrigo y sacó una pequeña libreta de cuero. «Esta es tuya», dijo. «La que tomé prestada para mis notas. Hay algo ahí que aún podría valer la pena investigar». Ethan lo tomó, aunque no lo miró. Que alguien más cavara por una vez. La mirada de April se suavizó. «Gracias, Ethan, por confiar en mí cuando no era necesario». Ethan simplemente asintió. «Me alegra que estés aquí». Esa misma tarde, mientras el pueblo volvía a su ritmo de charlas de supermercado, café preparándose en el restaurante, botas raspando los escalones del porche, Rachel Keller estaba sentada en su porche, con el viento frío azotándole las mejillas. Se arrebujó en un suéter grueso y abrió un pequeño sobre que le habían dejado en el buzón esa mañana. Dentro había una sola nota manuscrita. «Hay cosas que no pertenecen a los informes. Solo el corazón puede cargarlas», Ethan. Rachel sonrió, recorriendo el borde del papel. Sombra miraba hacia atrás sin parar, con inquietud en sus movimientos. Sin nombre, sin remitente, solo tinta, silencio y algo que se sentía como paz. Pasaron 2 semanas. En el límite del bosque, donde los senderos se dispersaban entre la niebla y la piedra, una pequeña cabaña se alzaba escondida bajo un bosquecillo de pieles y abedules. El humo de la chimenea se rizaba como una exhalación lenta. Dentro, la luz del fuego danzaba contra las paredes de cedro. Ethan Monroe estaba sentado cerca de la chimenea,
con las botas cruzadas a la altura de los tobillos y una taza de café en la mano. Su barba había crecido un poco más, salpicada de escarcha, y su postura era más relajada, pues ya no tenía los hombros encorvados por el deber. Sombra yacía acurrucada sobre una gruesa alfombra cercana, roncando suavemente, con las patas retorciéndose con sueños que solo los perros entienden. Ethan contempló el fuego un buen rato, luego se levantó y salió. El bosque estaba en silencio, no el silencio de la ausencia, sino el silencio de la comprensión. Caminó lentamente por la nieve, con Sombra siguiéndolo de cerca. Llegaron al borde del barranco donde todo había comenzado, donde casi había muerto y donde Sombra se había negado a soltarlo. El viento susurraba entre los árboles mientras se acercaba a la piedra lisa y plana junto al mirador. Allí, en la cima de la roca, había una piña, frágil y marrón, con las escamas ligeramente abiertas, revelando diminutas semillas en su interior. No había estado allí el día anterior. En el departamento de policía de Raven Ridge, la tensión aumentaba. Ethan se agachó lentamente. La colocación fue deliberada y cuidadosa, como si alguien o algo la hubiera dejado a propósito. Miró a Sombra. El perro miró fijamente el cono, luego miró a Ethan, con las orejas erguidas y la cabeza ladeada, no por confusión, sino por reconocimiento. Ethan sonrió suavemente, tocó el cono con un dedo enguantado y susurró: «Ega mensaje recibido, Se sentaron juntos, hombre y perro, bajo los árboles desnudos y el cielo abierto, mientras el viento se llevaba las últimas palabras del invierno. Y en ese tranquilo claro, la naturaleza ofreció su última palabra. No un adiós, sino un gracias. A veces, los momentos más tranquilos transmiten los mensajes más contundentes. La historia no se trataba solo de Ethan, Shadow, ni siquiera de April. Se trataba de la mano invisible de la gracia que nos guía a través de tormentas que creíamos que nos tragarían por completo. Esa piña dejada en la roca no fue casualidad. Fue un susurro del desierto, un suave recordatorio de Dios, de que nunca estamos realmente solos. Incluso en los bosques más oscuros, incluso en silencio, Él está ahí, observando, esperando, guiando. La lealtad de Shadow, el coraje de Rachel, la supervivencia de April. El capitán Donald Avery, un hombre corpulento de unos 50 años, con bigote recortado y cabello rubio ralo, dejó caer una carpeta sobre la mesa de conferencias. Cada momento era un hilo en un tapiz mucho más grande de lo que cualquiera de ellos podía ver. Ese es el milagro. No un rayo en el cielo ni el agua convertida en vino, sino un amor que perdura, una fe que protege y una esperanza que regresa a nosotros como el sol después de un largo invierno. Así que, si esta historia te conmovió, aunque sea un poquito, te invito a detenerte y reflexionar. ¿Crees que hay un plan superior incluso cuando la vida parece estar fuera de control? ¿Alguna vez has visto una señal que no pudiste explicar? Comparte tu opinión en los comentarios. Y si tu corazón susurra, amén, no te lo guardes, escríbelo. Llenemos el mundo de fe, palabra por palabra. Comparte esta historia con alguien que necesite volver a creer en milagros. Comenta tu opinión o simplemente di un amén si sentiste que algo te conmovió. Suscríbete si crees que animales como Shadow son mensajeros de gracia. Y que Dios te bendiga a ti y a tus seres queridos, donde quiera que estén, y guíe tus pasos en cada tormenta. Amén. Oh. Su voz estaba entrecortada por la frustración. Necesitamos cerrar esto. Cerrar la historia. Nada de prensa ni especulaciones. Frente a él estaba sentada la detective Sarah Langley, de unos 30 y tantos años, delgada y angulosa, siempre vestida con blazers oscuros como si fueran una armadura. Tenía penetrantes ojos azules y un tono que rara vez pasaba de la fría calma. Sarah se había transferido a Raven Ridge desde Portland, hacía 5 años tras perder a su compañero en una redada fallida. Desde entonces, desconfiaba de los protocolos y a menudo chocaba con Avery. «Ahorita me estás pidiendo que ignore 3 desapariciones sí», dijo con frialdad, golpeando el expediente con un bolígrafo. «Hay ahora una cuarta, April Jennings. Es un patrón, no una coincidencia. No hay pruebas de que estén relacionadas sí», espetó Avery.
Y no hay motivo para sembrar el pánico en este pueblo. Sara se recostó, cruzándose de brazos. O quizás no hay razón para excavar más profundo porque a alguien podría no gustarle lo que encontremos. El silencio que siguió no fue vacío. Era el peso de algo no mencionado, algo podrido en lo profundo de los muros de esa vieja estación. Afuera, el viento empezó a aullar y los copos de nieve se deslizaban lateralmente por el aire. El bosque contenía la respiración, y algo o alguien observaba. La tormenta azotó Raven Ridge con silenciosa crueldad. A media tarde, la nieve había empezado a caer con fuerza y rapidez, cubriendo el bosque con capas de silencio. El sol se había ocultado tras un muro gris, y para cuando Ethan y Shadow llegaron a la mitad del sendero 12, la visibilidad había bajado a menos de 3 metros. La niebla que una vez se había colado entre los árboles se había espesado hasta convertirse en una cortina blanca. Cada rama sobre ellos se hundía bajo el peso. El aire era tan frío que quemaba. Ethan avanzó con paso cauteloso, sus botas crujiendo sobre las raíces cubiertas de escarcha. Su respiración se filtraba en nubes constantes, pero la rigidez en su hombro herido había regresado. Una advertencia sorda. Sombra permaneció cerca de él, con las orejas moviéndose nerviosamente y la cabeza gacha, escudriñando el terreno nevado con todos los sentidos alerta. La sangre seca que habían encontrado una hora antes aún rondaba la mente de Ethan. No solo era vieja, había sido deliberada. No había una explicación natural para esa mancha tan alta en el arco de pino. Alguien lo había dejado atrás. Alguien había sangrado aquí y quería que lo vieran. Lo reportaremos. Que el equipo lo escanee mañana, dijo Ethan en voz alta, más para tranquilizarse que para el perro. Volvamos a casa antes de que esto empeore. Pero la montaña tenía otros planes. Estaban descendiendo por una cresta estrecha cuando el hielo lo traicionó. En un instante, Ethan recuperó el equilibrio. A continuación, su bota izquierda resbaló sobre un trozo de hielo negro oculto bajo la nieve. Sus brazos se agitaron, y antes de que Sombra pudiera reaccionar, Ethan se desplomó, con todo su peso sobre el borde de la pendiente. No hubo grito, solo el agudo impacto, el golpe sordo del cuerpo contra la tierra congelada, el crujido de las ramas al romperse bajo él mientras rodaba barranco abajo. La nieve estalló a su alrededor, y luego el silencio lo envolvió todo. Sombra corrió hacia el borde, ladrando desesperado. Sus uñas arañaron el hielo mientras observaba la pendiente, con la mirada fija en la figura inmóvil que se extendía abajo. Ethan yacía retorcido entre dos grandes rocas medio enterradas en la nieve. La sangre manaba lentamente de su frente, donde había golpeado la piedra. Tenía las piernas torpemente extendidas, el cuerpo inmóvil. La radio enganchada a su chaqueta crepitó una vez y luego se apagó con un siseo. El frío lo envolvió como una segunda piel. Sombra gimió y luego retrocedió, trazando círculos cerrados en la nieve, gimiendo. Miró hacia arriba y luego hacia abajo, calculando. Sin dudarlo, el perro bajó la pendiente a saltos. Se deslizó más que corrió. Aterrizó con fuerza y gritó cuando un borde afilado le rozó la pata. Pero llegó al lado de Ethan y lo empujó con el hocico. No hubo respuesta. Sombra lo rodeó. Se acostó a su lado y se acurrucó protectoramente contra su torso. Su flanco se elevaba y descendía contra el pecho inmóvil de Ethan. Y mientras caía la noche y la nieve seguía cayendo, Sombra permaneció. De vuelta en Raven Ridge, la estación de despacho estaba inusualmente tranquila para un pueblo que enfrentaba una tormenta de nieve. Rachel Keller estaba de pie justo dentro del garaje de la unidad de búsqueda y rescate, con un termo de café en la mano y contemplando la nieve que caía afuera. Tenía poco más de 30 años, el pelo castaño hasta los hombros recogido en una trenza práctica y una chaqueta de lana roja cerrada hasta la barbilla. Rachel tenía la complexión de una mujer aventurera, delgada pero robusta. Su cuerpo estaba moldeado por años de trabajo de rescate, senderismo y manejo de motos de nieve. Su rostro estaba ligeramente pecoso, pero tras sus suaves ojos marrones se escondía la firmeza de alguien que había presenciado una tragedia, y aún así decidía regresar cada vez que sonaba la radio. Había conocido a Ethan hacía años, cuando ella era novata en búsqueda y rescate, y él era un patrullero forestal recién asignado. Habían trabajado juntos en docenas de operaciones, y aunque la vida los había llevado por caminos separados, su vínculo se había mantenido fuerte,
tácito, pero duradero. Volvió a tocar la radio. Nada. Ninguna noticia de Ethan desde media tarde. Siempre me llamó, murmuró, más para sí misma que para nadie. Rachel, dijo una voz desde atrás. Era Chris, el supervisor de turno, bajito y fornido, siempre masticando pipas. Estás fuera de servicio. No estás autorizada a salir, sobre todo con este tiempo. Rachel se giró lentamente, entrecerrando los ojos. Ethan sigue ahí fuera, y sé exactamente a dónde se dirigía. Tenemos procedimientos. Podría estar en un barranco con una pierna rota, o algo peor. ¿Quieres que espere al amanecer para encontrar un cadáver? Chris dudó. Rachel era conocida por desafiar los límites. Al fin y al cabo, una vez se había lanzado en rapel a un cañón inundado repentinamente para rescatar a 2 excursionistas cuando nadie más quería ir. Eso le valió una mención honorífica y una advertencia. Tenía fama de obtener resultados, pero no sin fricciones.